Pues hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios en primero de Pedro capítulo 5 y vamos a continuar con nuestro estudio de nuestro enemigo, nuestro adversario Satanás y las maneras y los métodos que él utiliza para atacar al pueblo de Dios. El domingo pasado estudiamos varias trampas, acechanzas, artimañas del diablo para tentarnos a pecar. Satanás quiere que nosotros caigamos en la tentación y pequemos, pero Dios nos ha ayudado, nos ha instruido, nos ha preparado para identificar sus métodos y también para resistir a Satanás. Y en este sermón vamos a continuar con las artimañas de Satanás, pero otros métodos que él utiliza para atacar al pueblo de Dios. Porque cuando Satanás no puede tentarnos a pecar, entonces lo que hará es que él nos atacará para quitar nuestra paz. Satanás no quiere que no vivamos en paz. Y si nosotros decimos que no vamos a pecar, no vamos a hacer lo que Dios ha prohibido, Satanás dirá, ok, entonces no te voy a tentar a pecar, sino yo voy a quitar tu paz, voy a quitar tu consuelo, voy a quitar tu seguridad personal de tu salvación y más. Entonces Satanás tiene muchas trampas que él usa para atacar al pueblo de Dios. El texto se encuentra en 1 de Pedro 5, los versículos 8 al 10, que dicen: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Satanás es un engañador, y estudiamos sus métodos el domingo pasado. Satanás es también un acusador. Acusa al pueblo de Dios. Y en este sermón, como ya mencioné, vamos a estudiar sus maquinaciones, no tanto para tentarnos al pecado, sino para acusarnos y ponernos en una condición triste y mantenernos en una condición triste. Sí puede. Y claro que en estas trampas todavía hay mucho engaño. El acusador también está engañando, pero podemos hacer esta distinción entre el acusador y el engañador. Y el primer método que Satanás usa para destruir nuestra paz y quitar nuestro gozo en el Señor es, en primer lugar, Satanás me dirá que mi pecado es más grande que mi Salvador. Satanás quiere que los cristianos vean más su pecado que su Salvador. El acusador, a él le encanta mostrarnos todos nuestros pecados y luego con un látigo atacarnos con nuestros pecados. Pero ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos? Si Satanás nos acusa, ¿qué pasa si nosotros, en lugar de resistir, escuchamos sus acusaciones? Pues la persona enferma no tendrá alegría si siempre está contemplando su enfermedad. Tampoco tendrá el creyente alegría si está siempre pensando en su pecado. Pero si el enfermo contempla las medicinas que hay para curar su enfermedad, entonces encontrará alegría aún en su sufrimiento. Así también el creyente que sí tiene pecado puede encontrar alegría cuando, al recordar sus pecados, también recuerda su Salvador y el perdón que tiene en el Señor Jesucristo. Pero Satanás quiere que nos olvidemos de Jesús,
que nos olvidemos de nuestro Salvador. Satanás quiere magnificar nuestro pecado en nuestras mentes. Debemos recordar, hermanos, y esto es importante, que Cristo nos ha librado de la condenación del pecado, pero no nos ha librado de la presencia del pecado. Satanás dice, tú tienes pecado, tú eres un pecador, pecador. Y Satanás quiere usar el hecho que hay pecado en nuestras vidas para hacernos dudar nuestra salvación. Y decimos, sí, tienes razón, Satanás, yo sí soy pecador, yo sí peco. Pero debemos recordar que Cristo nos libró de la condenación del pecado, pero no nos libró de la presencia del pecado. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces Satanás no puede condenarnos porque nuestros pecados no pueden condenarnos y la ley de Dios no nos condena. La justicia divina no nos condena porque nuestros pecados son perdonados en la sangre del Señor Jesucristo y la justicia de Dios nos justifica, nos reconoce como justos en el Señor Jesucristo por la fe. Entonces, el hecho que hay pecado en nuestras vidas no invalida nuestra fe. No significa que no somos creyentes y no debemos perder la esperanza porque hay pecado en nuestras vidas. Si hacemos esto, estamos viendo más a nosotros mismos en lugar de mirar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo no nos prometió que Él quitaría la presencia del pecado en nuestras vidas, pero Él sí prometió que Él quitaría la condenación merecida por nuestros pecados. Y lo hizo. Si alguien paga todas tus deudas, todas tus deudas, una persona viene y paga todas tus deudas después de recibir esta libertad económica, ¿por qué contemplarías la deuda que ya no existe? Alguien ya lo pagó. Al contrario, hermanos, en lugar de meditar en nuestra deuda que ya no debemos recordar el hombre que pagó nuestra deuda. Y amarlo, y honrarlo, y adorarlo, y alabarlo, y servirlo. Y bendecir la mano que pagó nuestra deuda. Un creyente que siente la convicción de su propio pecado y debe sentir convicción por sus pecados, puede decir a Dios, yo te debía una deuda grande, pero Jesucristo era mi rescate, mi redención, y su sangre ha pagado todo el precio de mi libertad. Y yo sé que mi Salvador Jesucristo ha satisfecho tu justicia al máximo, hasta el último centavo de mi deuda. Entonces, Dios, por favor, chequea los libros de tu justicia para ver que en mi cuenta dice la justicia de Jesús ha satisfecho la justicia de Dios. Y verás, oh Dios, que tu propia mano ha firmado mi cuenta para decir perdonado, justificado. Hermanos, cuando Satanás nos acusa y nos quiere poner nuestra mirada más en el pecado que en nuestro Salvador, debemos recordar que Cristo nos ha librado de la condenación de nuestro pecado, pero no de la presencia del pecado. Pero también, todavía en esta primera trampa de Satanás, es necesario, hermanos, que como creyentes, como cristianos, es necesario que mantengamos un ojo en el perdón que tenemos en Jesucristo gratuitamente y el otro ojo que lo pongamos en las operaciones internas del pecado. Es decir, que el hecho que Cristo nos ha
librado de la condenación del pecado, si ponemos el ojo en esto, eso es bueno y nos da paz. Pero el pecado permanece en nosotros. Entonces hay que mantener el otro ojo siempre en el pecado que sí está activo en nosotros y no podemos ser negligentes en luchar contra el pecado que permanece en nosotros. Esta manera de resistir a Satanás por mirar a Jesús y nuestra salvación en Él no significa que podemos vivir perezosamente en cuanto a la santidad. Hay que mantener un ojo en el perdón y el otro en el pecado que permanece en nosotros. Si nosotros miramos a nuestro Salvador y ni una vez estamos mirando nuestro pecado, es otro imbalance. Es otro imbalance. Pero no miramos nuestro pecado para agonizarnos y perder la esperanza. Nosotros ponemos el ojo en el pecado para matarlo y resistirlo. Satanás quiere que veamos el pecado y así vamos a perder la esperanza. No, nosotros tenemos toda esperanza en el Señor Jesucristo y una guerra, una batalla contra el pecado al mismo tiempo. Y si Cristo no nos ha librado de la presencia del pecado, significa que es nuestro deber matar al pecado que permanece en nosotros. Es semejante a los israelitas cuando entraron en Canaán y Dios les dio su herencia pactual en Abraham. En Abraham habían recibido la promesa de la tierra de Canaán y ellos entraron en su herencia. Con Josué ellos invadieron y conquistaron la tierra. Pero ¿qué pasó después? Ellos no destruyeron a todos sus enemigos. Y dicen Jueces que Dios dejó algunas naciones para provocar a los hijos de Israel y para enseñarles la guerra. Entonces nosotros también tenemos nuestra salvación en Cristo, pero hay pecado que permanece en nosotros para entrenarnos, para luchar, para que conozcamos qué es la guerra. Entonces cuando Satanás nos dice, mira tu pecado, hacemos dos cosas. De un lado, miramos al Señor Jesucristo y decimos, somos justificados, perdonados, salvos en el Señor Jesús. Pero también decimos, sí, hay pecado en mí, pero voy a resistirlo, voy a matarlo, voy a vivir en santidad. Porque Cristo me ha salvado, porque Cristo me ama, porque Dios me ama en Cristo Jesús. Esto es el balance correcto para el creyente cuando Satanás, el acusador, quiere usar nuestro pecado para destruir nuestra paz y nuestra comodidad en el Evangelio. La persona que solamente piensa en su salvación hasta ser negligente en su santificación, esto no es correcto. Esto no es correcto. Y hay muchos cristianos y muchos predicadores que se enfocan solamente en esto. Y no es un balance correcto. Lo más correcto es regocijarnos en la salvación y por lo tanto luchar contra el pecado en la santificación. El creyente feliz sabe que es perdonado, pero también es vigilante. Como dice Pedro, sed sobrios y velad. Velad. Segundo, ¿cómo es que Satanás nos acusa y destruye nuestra paz en Dios y en Cristo? En segundo lugar, Satanás te dice a ti, tus gracias no alcanzan la marca. Tú no eres un cristiano, tú no eres un hijo de Dios, tus gracias no alcanzan la marca.
Satanás quiere que los hijos de Dios duden su salvación porque sus gracias no alcanzan la marca. Pero frecuentemente lo hace por sugerir definiciones falsas de nuestras gracias. Definiciones falsas de nuestras gracias. Por ejemplo, pues por gracias me refiero a las cosas que Dios nos da como el fruto de nuestra salvación. Las evidencias de la obra de Dios en nosotros, las gracias que Dios nos da. Si la gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios, siempre produce en sus hijos estas ciertas gracias, y si yo no tengo estas gracias, entonces dudo mi salvación. No he recibido la gracia de Dios, entonces, y no soy un cristiano. Pero si estamos comparando nuestras gracias con una definición falsa, no estamos midiendo o evaluando nuestras gracias correctamente. Y así Satanás nos mantiene en una condición triste e incómoda. Por ejemplo, Satanás quiere que nosotros pensemos que el hecho que a veces no me siento 100% persuadido de la verdad de las Escrituras y el Evangelio, por lo tanto no tengo fe. Satanás quiere que pensemos que la fe es una persuasión firme y completa del amor de Dios para nosotros o el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando dudo el amor de Dios para mí o cuando dudo el perdón de mis pecados, no tengo fe. Pero el problema, la trampa, es que Satanás está definiendo la fe por su fuerza más fuerte, por su grado más extremo. Y así nos hace pensar que por no tener la fe más fuerte, no tenemos la fe. Y hermanos, es importante reconocer que hay grados de cosas. Y si definimos algo solamente por su grado más extremo, esto no tiene significado. Estamos negando la realidad de los grados de tal cosa. Por ejemplo, hay cosas que están calientes, pero hay diferentes grados de estar caliente, ¿no? Cuando yo trabajaba como mesero, las viejitas siempre me dijeron, no, quiero mi café más caliente, más caliente. Y no fue posible calentarlo más. Pero ellas siempre querían el café más caliente, más... No. Esto no es... Lo necesito más caliente, caliéntalo más. No fue posible. El hecho que hay cosas súper calientes no invalida el hecho que hay cosas no tan calientes, pero todavía calientes. El calor tiene grados. O los seres humanos más atléticos en los Juegos Olímpicos. Vemos los hombres y mujeres con tanta fuerza y habilidad y más. Si definimos un hombre o una mujer por comparación a ellos, no seríamos seres humanos, ¿verdad? Así también con la fe. Si definimos la fe por la persuasión más firme del amor de Dios para ti y el perdón de tus pecados, ¿cuántos de nosotros tenemos la fe verdadera entonces? Pero Satanás usa definiciones falsas de nuestras gracias o las evidencias de nuestra salvación para mantenernos en una condición triste e inestable. Pero debemos recordar, hermanos, que la fe y la seguridad personal son distintas y los grados de fe no invalidan la realidad de la fe. Y hay fe verdadera donde a veces no hay mucha seguridad personal. En Marcos 9,
24. Leemos las palabras de una mujer cananita que expresa lo que muchos de nosotros hemos pensado o sentido o expresado por nosotros mismos. Ella dijo, creo, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Noten, yo creo, pero hay incredulidad en mi fe. Jesús no dijo, no crees. Si hay incredulidad en tu fe, no crees, no tienes fe. La fe se mezcla con las dudas. La fe entiende, la fe está de acuerdo, la fe confía en Cristo, pero la fe no es cómo te sientes acerca de esta cosa. La fe es, crees en el Señor Jesucristo, Dios en la carne, muerto, crucificado, muerto, resucitado de los muertos. La fe dice, sí creo esto. Y esta fe ¿cómo decirlo? Esta fe tiene relación al objeto Jesucristo. Sí. Esta fe se define por el objeto Jesucristo. Creo en el Señor Jesucristo. Esta fe no se define por mis sentimientos. Ok, crees en el Señor Jesucristo, Dios en la carne, crucificado, muerto, resucitado de los muertos. ¿Y cómo te sientes acerca de esto? Mide el porcentaje de tu fe. ¿Crees 100% o crees 80%? No es una cuestión de cuánto crees. Es confiésalo o no. Confiesa que Jesús es Dios en la carne o niégalo. Y los creyentes dicen, yo lo creo, no lo niego, lo creo. Ayuda a mi incredulidad. Pero Satanás nos dirá, no, si no crees 100%, ¿cómo puedes pensar que eres un cristiano? ¿Tienes dudas? ¿Tienes miedos en tu corazón? Eres un hipócrita. No es así. Vemos en esta mujer cananita la fe y las dudas. Creo, ayuda a mi incredulidad. Y debemos recordar que la seguridad personal es el fruto, no la raíz de la fe. La seguridad personal, y por la seguridad personal me refiero a yo me siento seguro en Jesús. Yo me siento seguro en Jesús. Esto es el fruto de la fe. No la raíz. La fe dice, yo creo en el Señor Jesucristo y por lo tanto me siento seguro en Él. Y podemos decir, yo creo en el Señor Jesucristo y a veces no sentir tan seguro en Él por muchas razones. Pero Satanás quiere que pensemos que no. Tienes que sentirte seguro en Él y luego puedes decir que crees en Él. No. La seguridad personal es el fruto, no la raíz de la fe. Cuando Jesús habló de la fe como un grano de mostaza, Él escogió la cosa más pequeña que los judíos conocían para decir que la fe más pequeña tiene mucha fuerza porque su objeto es Dios. No importa la fuerza del creyente, lo que importa es la fuerza en quien creemos. El objeto de la fe determina la fuerza de la fe, no el sujeto de la fe, el creyente. La fe descansa en Cristo y Él es perfecto. Y la cena del Señor nos recuerda de esto constantemente, cada semana. ¿Por qué son perdonados mis pecados? Por el cuerpo y la sangre de mi Señor. ¿Por qué tengo un derecho al cielo? Por el cuerpo y la sangre de mi Señor. El creyente feliz y el creyente que tiene paz mira a Cristo y vive por Él, por lo que Él ha hecho en nosotros. Y Él es el objeto de nuestra fe. Y nuestras gracias fluyen de gratitud a Cristo.
Tus gracias no alcanzan la marca. Si Satanás es la verdad, que es yo debo creer o crecer, yo debo crecer en mis gracias. Pero los grados de fe no invalidan los grados de fe. Y esto no significa que no soy un hijo de Dios. Entonces, gracias Satanás, me has mostrado que debo crecer en estas cosas. Pero no acepto tu mentira, tu engaño, tu acusación, que no soy un hijo de Dios. Rechazo esta mentira. Número 3. Tus gracias son falsas. En esta trampa, Satanás no nos dice que no tenemos gracias. Esto fue el número 2. No tienes gracias porque no tienes tal gracia. En esta trampa, Satanás dice, oh, ¿tienes estas cosas? Los hipócritas tienen las mismas cosas. Tus gracias son falsas. ¿Tú asistes a la iglesia cada domingo? Pues el cristiano formal hace esto. ¿Cuál es la diferencia entre un hipócrita y tú? Tu obediencia es egoísta, motivada por el temor de los hombres. Tus deberes son los deberes de un robot que simplemente hace lo que debe hacer y lo hace como una rutina, nada más. Así fuiste criado. No lo haces porque quieres hacerlo. Se ve, tú te ves genuino a los demás, pero yo sé que no lo eres. Eres cubierto por el oro, pero no eres el oro. Así Satanás nos dice, tus gracias son falsas. ¿Cómo respondemos y cómo demostramos que nuestras gracias son genuinas? Si el cristiano y el hipócrita se ven iguales externamente, nosotros debemos investigar lo interno, el corazón. Y una de las marcas o las evidencias de un hijo verdadero de Dios es que en su corazón tiene remordimiento por el pecado y un temor del pecado. No un temor como un miedo. El creyente verdadero, el hijo verdadero de Dios, si alguien le dice, eres un hipócrita, eres falso, ellos se sentirán incómodos por eso. Tendrán miedo de que esto sea la verdad. Y cuando ven sus pecados, sus propios pecados, tienen remordimiento por sus pecados. Mientras el hipócrita está contento vivir una vida religiosa sin ser serio, sin tener remordimiento en el corazón. Vivir la vida externa de la religión, pero no hay nada en su corazón. Entonces, el hecho que un cristiano dudaría su propia salvación es una evidencia de su salvación, porque tiene miedo de que sea falso. Mientras el hipócrita no le importa, está contento. Los cristianos lamentan sus imperfecciones, lamentan sus pecados y tienen miedo del pensamiento de estar fuera de Cristo. Los hipócritas a veces tienen un cierto remordimiento, pero no dura. Es un arrepentimiento de que uno debe arrepentirse. Y las Escrituras tienen varias amenazas y advertencias. Los hijos verdaderos de Dios responden a estas cosas. Responden.
y dicen, no quiero alejarme del Señor. Y otra manera en que distinguimos entre el Hijo de Dios y el hipócrita es por distinguir entre una gracia que Dios usa para restringir el pecado y una gracia que Dios usa para renovar el creyente. El hipócrita y el creyente, a veces los dos son restringidos del pecado por la gracia de Dios. Pero el hipócrita no tiene la gracia de Dios que está renovando su corazón. Entonces, si el hipócrita no vive en pecado severo, digamos, no tendrá el amor de Dios y la santidad que el creyente sí tendrá. La diferencia es entre un perro domesticado y un perro en una jaula. El creyente es un perro domesticado que ha aprendido cómo obedecer los mandamientos de su amo. El perro en la jaula no está haciendo cosas malas porque no puede. Está en la jaula. El perro domesticado no hace cosas malas porque ha sido entrenado. Entonces, los dos son perros. En la iglesia, dos cristianos, o se ven como cristianos. El cristiano verdadero obedece a Dios porque Dios está renovando su corazón. El formalista, el hipócrita, no vive en pecado abierto, no porque tiene renovación en su corazón, sino porque Dios lo tiene en una jaula y ha restringido su pecado. Entonces, cuando Satanás nos acusa y dice, tus evidencias son falsas, nosotros podemos decir, no, Dios está renovando mi corazón. Dios está renovando mi corazón. No solo restringe mi pecado, renueva mi ser. Y una evidencia de que Dios está renovando nuestro corazón es que temblamos ante las amenazas y las advertencias de las Escrituras. Y tenemos remordimiento por el pecado. Mientras el perro en la jaula simplemente dice, pues yo no puedo hacer nada porque estoy en la jaula, pero no me importa. Si me... ¿cuál es la palabra? To release. Si me liberaras, yo haría cualquier cosa. Entonces, hermano, cuando Satanás nos acusa y nos dice que nuestras gracias son falsas, hay que examinar el corazón, y si tenemos remordimiento por el pecado y amor para con Dios, estas son evidencias de que somos los hijos de Dios y Dios está renovando nuestros corazones. Número 4. Satanás te dirá, no puedes ser un hijo de Dios porque los hijos de Dios no pueden ser tentados tantas veces y con tanta severidad como tú. Un cristiano verdadero no sería tentado tanto como tú eres tentado. Pero el hecho es que entre más cerca que estemos a Dios, más y más Satanás nos atacará. Satanás no puede quitar nuestras coronas, pero sí puede quitar nuestra paz. Y Satanás no quiere que tengamos paz con nuestro Dios, entonces nos ataca cuando estamos cerca a Dios. Así como los piratas atacan a los barcos más cargados de tesoros. Entonces, el hecho a veces que hay tantas tentaciones no significa que no eres un hijo de Dios, significa que eres un hijo de Dios y Satanás quiere destruirte. Y si Satanás nos acusa, no solamente porque somos tentados tantas veces, pero porque caemos en la tentación, entonces nuestra reacción debe ser que nos arrepentimos.
Aunque nos hemos caído, vamos a ponernos de pie de nuevo, renovar nuestros corazones y nuestros caminos en el arrepentimiento y obtener la promesa del perdón en el Señor Jesucristo y la promesa del poder contra el pecado. Un cristiano no sería tentado tanto. Me atacas más porque amo más a Dios. Un cristiano no se caería tanto en tentación. Sí, yo he pecado, pero Dios, perdóname y ayúdame a luchar contra el pecado. Todos los cristianos luchan con el pecado, pero luchan con el pecado. La persona que dice, estoy luchando con tal pecado, pero no hay una lucha, no es una lucha. Debemos resistir a Satanás, nuestro adversario, que anda alrededor buscando a quien devorar. Si no puede tentarnos al pecado, entonces nos acusa y destruye nuestra paz en el Señor. Pues hermanos, en conclusión, cuatro cosas quiero mencionar brevemente, habiendo estudiado cuatro artimañas de Satanás para tentar el alma al pecado y para acusar el alma. Ahora 4 conclusiones. Número 1, no eches toda la culpa sobre Satanás. Tengan cuidado. Satanás sí es nuestro adversario y sus demonios, sus diablos. Pero cuando nosotros pecamos, nosotros tenemos que decir, yo pequé, yo hice esto. No podemos decir, el diablo me lo hizo hacer. Puede ser que el diablo nos tentó, pero esto explica, pero no excusa nuestro pecado. Entonces, si estamos enfatizando el papel de Satanás en nuestra guerra contra el pecado, esto es la verdad. Pero la culpa de nuestro pecado es de nosotros. También la tentación proviene de varias fuentes. Del mundo, de la carne y de Satanás. Y a veces la carne es nosotros mismos. Yo quería esta cosa. Y no puedo inculpar a Satanás cuando mi carne es culpable. Y obviamente a veces son los tres. Satanás usa el mundo y los deseos de mi carne para tentarme al pecado. No es siempre uno o el otro. Pero al fin del día, si yo peco, yo soy responsable. Segundo, en esta batalla hay que usar armas espirituales. Hay varios métodos que los hombres han usado para controlar sus vicios y sus pecados, que, como dijo Pablo en Colosenses, que tienen la apariencia de la sabiduría, pero no tienen poder para la santidad. Y he mencionado en otros sermones hace no sé cuánto tiempo que ciertas comidas que todavía comemos fueron diseñados con la idea que por comer tales comidas los hombres no caerían en la tentación de la sexualidad inmoral. Por ejemplo, cornflakes y graham crackers, que no tienen mucho sabor. Son comidas que faltan sabor. ¿Por qué los comemos entonces? Y el hombre que diseñó o hizo estas comidas pensó, si los hombres comen comidas básicas y blandas, entonces ellos controlarán sus apetitos físicos y no caerán en bla, 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 más y más y más.
estas cosas no hacen nada para ayudarnos a luchar contra tales tentaciones. Entonces, si nosotros pensamos, ok, estamos en una guerra contra Satanás y yo voy a usar cornflakes y graham crackers, no vamos a tener éxito. Claro que sí, a veces hay cosas que podemos hacer, cosas prácticas que podemos hacer para mantenernos alejados del pecado y para mantener el pecado alejado de nosotros. Hay cosas prácticas que sí podemos y debemos hacer. Pero sobre todo, lo más importante es que nosotros obedezcamos desde el corazón y que el alma misma resiste la tentación. Porque si tienes murallas y castillos para protegerte, al fin del día, si quieres el pecado, saltarás sobre cualquier muralla y saldrás de cualquier castillo para pecar. Entonces, el corazón es lo más importante y armas espirituales son lo que necesitas. Los remedios para el alma son armas espirituales y vamos a estudiar estas más en otro sermón. Sí debemos hacer cosas prácticas, pero lo más importante es usar armas espirituales. Número 3. Sean humildes. Nuestro adversario es fuerte y es sabio. Y nosotros no debemos pensar que podemos contener el pecado o controlar el pecado. Pues solo voy a pecar hasta esta marca. Solo voy a pecar hasta este nivel. Solo voy a pecar hasta este grado, hasta este punto. No podemos jugar con el pecado. Debemos ser humildes para decir, yo necesito ayuda. Yo soy débil, yo soy tonto. Necesito ayuda, necesito mi Dios. Necesito recordar sus promesas y su poder y más. El momento que piensas que puedes controlar o contener el pecado, ya has perdido la batalla. Porque has sido engañado. Entonces, en cuarto lugar, la fuerza para conquistar, la fuerza para prevalecer en esta batalla proviene de la comunión con Dios. Siendo humildes, nosotros dependemos de Dios para su ayuda en esta guerra y usamos sus armas y su armadura y somos fuertes con su fuerza y por eso sed sobrios y velad. Ser sobrios y velar significa estar cerca a Dios en comunión con Él. Debemos vigilar en oración, velar en oración. Y debemos orar cuando somos tentados y no dejes de orar hasta la tentación ha pasado. Y si estuviste orando para luchar contra la tentación y luego paraste y pecaste, ¿por qué dejaste de orar? Ora y ora y ora hasta que pase esta tentación. La fuerza proviene de la comunión con Dios. Y mientras estás orando al Señor o buscando ayuda de otros hermanos en la fe, no vas a pecar. Pero el momento que dejas de orar, el león te devorará. No te aísles ni de Dios ni de tus hermanos en la fe, porque los leones corren a todos los animales buscando uno que se desvía, uno que se aísla de los demás, y luego los leones matan al individuo, porque no pueden matar al grupo. Ellos están cazando los animales que se aíslan durante el ataque. Pero debemos mantenerlos cerca al Señor Jesucristo, sabiendo que el león del cielo
triunfará sobre el león del infierno. Y él no puede engañarnos o acusarnos cuando estamos al lado del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a ver con más claridad las artimañas de Satanás para engañarnos o para acusarnos o para tentarnos al pecado o para destruir nuestra paz y quitar nuestra consolación y seguridad en el Señor. En los siguientes sermones vamos a estudiar con más detalle cómo resistir, cómo usar las armas espirituales, pero en esos 2 sermones mi propósito ha sido ayudarnos a ver más claramente cómo Satanás ataca al pueblo de Dios. Y como ya mencioné, hay mucho más. Y sugiero, les animo que lean el libro Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo para estudiar estas cosas en más profundidad. Oremos, hermanos.